回は玩具の奇妙な冒険で主人公たちは新しい冒険に乗り出しましたが、彼らにとってはあまりうまくいきませんでした。主人公たちはマインクラフトの典型的な伐採と石の抽出を開始しました。そして私たちを取り囲む広大な世界を探索し、拠点を見つけます。今日からはこのチャンピバカス島になります。その島はバダスには大きすぎましたが、そのため同盟者が必要でした。そのため次の主人公を紹介します。ロドリ、エキスパートビルダー。UTA、エキスパートが戦いを始める。定住して村人の農場を建設した後。Está yendo a tu muerte. Está yendo a tu muerte. 私たちの主人公はマインクラフトプレイヤーにとって副大点の敵に入ります。で、洞骨。Destiny is mine 恐れしても全ての未来途切れぬより Should I friend of life 痛みを乗り越えるたび心は永遠に研ぎ澄まされる繰り返される宿命の最果てで光地海に近Getting through 生きる意味は世界に残すかな¡Ay! 主人公たちが洞窟に入っている間に、ロドリとウタは崖から落ちました。Lo El tengo ahí. equipo y a tu izquierda. ¿Pero por qué hay tantos? Me dio un tirón. ¡Atrás, Rodri! No, no puedo jugar con ¡Rodri! tirones, man. ¡Atrás tuyo! ユータの死により、新たな使命は彼のオブジェクトをお入手して地上に上げることでした。ただ、そのミッションは複雑になるだろう。¿Qué onda, papitos? Aviso importante. Si les está gustando el video, me serviría un gran like y que se suscriban. La verdad que me ayudaría muchísimo. Así que nada, seguimos con el video. Lo sacaron, no está más. ¿Cómo nos van a sacar? ¡Morimos! ¡Diamantes! ¿Dónde? ¡Pégale! Me agarré la backclick. Es que no tengo comida, tengo un corazón, amigo. ¿Cómo me frité No, vivo, lo sigo viendo, es la última que quedaba. Amigo, lo sigo viendo, Rodri, hay que correr, vamos a correr y ahí volver por más. Dush, Esperá, hay dush. diamantes. ¿Qué importa los diamantes? Diamantes, No hay espacio para uno más en este... ¡Ah, me están peleando los zombies contra las arañas! ¡Mori! Algo se me ocurrió que quiero grabar en vivo y en directo. ¡Mi ambiente! ¡Mi ambiente! Rod, vos quédate ahí y volveré por vos.バッタスはなんとか洞窟を出て歌と合流し、地上に戻ってロドリのためにさらに松明を持ってくる。しかしこれから起こることはいくつかのシートを悲劇の引き金となるでしょう。 Estoy llegando. ¿Dónde andan? Ahí. バダスは諦めてボートのなすがままになるでしょう。そして残りは歴史です。 Me siento cagado. No voy a correr. ¡Medio corazón, rubio! ¡Cagón! ¡Medio ¡Cagón! corazón! Fua, me tapeó de... Pero, amigo, no pegan como muy rápido. Lo intanapearon. Acabo de morir. ¿Y a cuánto por ciento lo pongo? No, 200. 8. Ah, Roy tiene razón con eso también. ¡Shokey! ¡Escarpia!
¡Me empujó a la mierda! Yo no fui. ¡Hijo de Estoy puta! a punto de abrir un juego A pesado mí, para pero yo no estaba que- atrás tuyo. ¿Quién está atrás tuyo? Tío. No, ¿Vos? Los dos. Bueno, ¿Dónde estamos? quedaba sordo eso ahí. No, lo cagaron mal. Roy, no sé de dónde andas. 一瞬の希望を胸にバダスは物体を探し始めますがその結果 No, llegamos tarde. 50 minutos tarde. No hay nada. Pero ¿cuántos segundos dura el inventario? ¿2 segundos? Amigo equipo, hay que correr. 5 minutos, pues. Ah, Necesitamos lava. Urgente. ¡Ay! ¡Ay! Un zombie. Ah, no, tiene que tiene nuestra armadura. Tiene mi ropa. Espera, que se tire el queso. Vamos, este. Traigan Voy, espadas. voy. yo quiero ¿Qué hacer te voy a un poner ahí? ¡Rápido! ¡Rápido que sube! ¡Rápido! Me rompiste la dinamita. No, Yo te rompí a él y me tiró fuiste vos. Yo qué sé. Yo te de esqueleto. Traigan ¿Pero espadas. por qué no prendió fuego la dinamita arriba? Lo tiene en la mano el sol. Ah, mirá, no, agárrala, dámela, dámela, la agarraste. que se pique el queso. Avisen. Ay, la mierda. Toma, puta, Pará, toma. pará. Onda. Tirón. No, no, no. Saca eso. ¡No! ¡No! ¿A dónde vas? Pero con eso. ¿Dónde, dónde? Es mi barrio. Y bueno, 洞窟を出た後バダスは松明作りの使命に戻りました。ついに闇を完全に終わらせるためにただその勇気ある行動の中で彼は驚くべきものを発見することになる。洞窟はもっと長かった。 Derecho a la cama. 100%. Ok, Uta, vas a tener que mirar porque eso que se robó todo. Literal, la verdad está mi diamante en la cabeza de Luta. Literal. Diamantito. 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 ¿Eh? ¿Bien con diamante entonces? Si estamos con todos estos 6000 stacks de diamantes que tenemos acá. 緑の地獄を乗り越えた主人公たちは次の挑戦に備えるケイクイ4の倉庫でバダスは黒曜石とライターを集めてポータルを構築するために出発します。 Fueron del infierno. Escape se metió. infierno. Oh my god. Oh my god. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?